En la sede social de Estudiantes de La Plata y que fue moderado por Martín Strilinski en estos ciclos que organiza el Grupo Cielo, estas entrevistas abiertas. Así que vamos a charlar ahora con uno de los panelistas que estuvo allí disertando, con Dante Rusconi, juez de faltas de La Plata, con competencia en Derecho del Consumidor. Dante, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Juan Rubinacci. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿nos puede contar un poco, hacer un resumen de cómo fue la charla de hace minutos nada más? ¿Cuáles fueron las principales inquietudes de quienes presenciaron? Sí, bueno, la verdad que la temática fue muy variada, muy variada. Pasamos desde un análisis general de los derechos que tenemos todos como consumidores y tratamos de identificar algunos problemas. Hablamos de comercio electrónico, hablamos de servicios públicos, hablamos de contratos bancarios, de los famosos contratos predispuestos con cláusulas abusivas, qué hacer ante estas situaciones, publicidad comercial. La verdad que fue un ejercicio muy interesante en mi caso, que ejerzo la función pública, tener contacto con la problemática de la gente, más allá de lo que veo en los expedientes todos los días. La verdad que es un ejercicio que revitaliza y que de alguna manera tratamos de traducir de qué manera las personas pueden acceder a mecanismos de reclamación, a mecanismos de protección, y también haciendo... Dante. De recursos, muchas veces se ven desbordados por la gran que existen. Todos esos problemas estamos analizándolos hoy acá. Bien, bien. Claro, yo recién lo escuchaba a usted y es cierto, muchas veces nosotros los usuarios nos sentimos como indefensos. Mucha gente no sabe a dónde hay que recurrir cuando le pasa determinada cuestión, cuando le llega una boleta. Quizás con la boleta es más difícil porque, bueno, depende del servicio, pero es un poco así, ¿no? Como que los consumidores nos sentimos a veces desprotegidos ante las empresas o quienes nos brindan determinado servicio. Sí, mira, una de las cosas que conversamos es que en Argentina se da la particularidad de que tenemos una muy buena legislación en general. Los consumidores tienen protección desde la propia Constitución Nacional y hay buenas leyes nacionales, leyes provinciales, y justamente lo que falla son las herramientas de difusión de los mecanismos de reclamo, y que los consumidores efectivamente conozcan de qué manera pueden concretar en un reclamo las situaciones de abuso, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, en este caso los consumidores son los últimos responsables. El primer responsable es el Estado, de brindar asesoramiento. Hoy contaba un ejemplo concreto. En la provincia de Buenos Aires existe una ley, la ley 13.133, que en el artículo 18 obliga a todos los comercios a colocar un cartel a la vista en donde estén detallados los derechos de los consumidores y los lugares en donde se pueden presentar reclamos. Eso no existe. Es legislación vigente que no se cumple en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre en el caso de la Municipalidad de La Plata, en donde hay una ordenanza que contempla la misma exigencia para todos los comercios. Entonces, bueno, no solamente alcanza con tener derechos reconocidos en la ley, sino que es necesario que la gente, que todos los ciudadanos conozcan esos derechos y que conozcan fundamentalmente dónde hacerlos valer. Y por otro lado, que los organismos que están pensados para cumplir esa función tengan los recursos, tengan la infraestructura necesaria para dar respuestas eficientes en tiempos razonables, ¿no? Nosotros como consumidores necesitamos respuestas eficientes en tiempo, necesitamos respuestas que acompañen a los problemas. Entonces, es muy importante que tengamos mecanismos de resolución de conflictos que nos puedan brindar respuestas rápidas, ¿sí? Sencillas. Sí, no asoma como algo digamos fácil de implementar. No digo que no lo sea, pero no sé si hay voluntad. Qué sé yo, conozco ejemplos de gente que por ahí necesita hacer un reclamo porque le viene una barbaridad en algún servicio, por ejemplo como el gas, y que cuando va a hacer el reclamo, en realidad lo que termina haciendo es dilatar el pago para poder continuar con el reclamo, y muchas veces se le terminan cortando, y cuando te cortan el servicio del gas es realmente
traumático, con lo cual me parece que sí, justamente lo que usted marcaba es lo que hay que implementar, pero bueno, no asoma como algo sencillo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Hay en todo esto un trasfondo que tiene que ver con problemas tal vez estructurales que nos colocan frente al desafío de pensar de cómo pensar políticas públicas de protección de los consumidores que de alguna manera tienden a controlar el mercado y por lo tanto sancionar abusos cometidos por las empresas, que son quienes, por otro lado, contribuyen con las campañas políticas de los funcionarios que deciden las políticas públicas. Entonces es una especie de círculo vicioso muy difícil de desarticular, pero poniendo por ahí la cabeza en positivo, pensar que los países más desarrollados han construido sus economías sobre la base de la mejor defensa de los derechos de los consumidores. Entonces, bueno, adoptar esos modelos, ¿no? Y colocar las estructuras administrativas, burocráticas del Estado de protección de los consumidores en áreas que tengan que ver con la justicia y no con la economía, como ocurre en muchos lugares en donde los organismos de defensa del consumidor, las direcciones de defensa del consumidor, están dentro del Ministerio de Economía, dentro de Secretarías de Desarrollo. Entonces, por lo tanto, es muy difícil pretender que un funcionario que tiene a su cargo funciones de fomento de la economía, por otro lado, aplique sanciones a las empresas que no cumplen con la legislación de defensa del consumidor. Sí. Es un problema, una problemática compleja, pero hay, digamos, caminos y hay modelos a seguir que puedan revertir esta situación. Bien, Dante, le quiero agradecer mucho el contacto y bueno, haber formado parte también de este panel, ¿no? Que organizó Grupo Cielo para esta especie de ciclo de entrevistas abiertas que hacemos habitualmente. Me imagino que debe haber sido muy productivo, así que bueno, muchas gracias en nombre de todo Grupo Cielo. No, al contrario, el agradecido soy yo y la verdad felicito a la radio por la iniciativa. Se necesitan muchos caminos más de divulgación de derechos como este, así que les agradezco a ustedes y los felicito por esta iniciativa. Un abrazo. Muy amable, hasta luego.